Esto es Conectados, el podcast que instaura una nueva forma de relacionarnos con la realidad y con nosotros mismos. Yo soy Víctor y este es ya casi el final de nuestra primera temporada. Nos hemos guardado nuestras mejores cartas para el cierre y es por esto que en este penúltimo capítulo tendremos una entrevista muy especial. Nuestro invitado es un gran amigo de Mac, ex profesor de Joma, el ídolo de Piero y también ídolo mío. Decidimos invitarlo pues es un grande y realmente siempre es un placer para nosotros escucharlo, es una fuente inagotable de buena conversación. Así que hoy les presentamos al profesor José María Aguerre, desde Argentina. Él es profesor de filosofía en la Universidad Católica de Argentina, tiene algunos posgrados hechos en Europa y cuenta con un canal de YouTube que ha llegado ya a los 50.000 suscriptores. Entre sus secciones más vistas está el programa de filosofía y rock, que es la sección que lo ha llevado al éxito en el último año. Entonces, sin más palabreos, bienvenido José María. Hola Víctor, un gusto participar en Conectados. Y bueno, es decir, a modo mínimo de presentación, ¿no? Soy un profesor de filosofía, egresado de la Universidad Católica Argentina y en la cual doy clases hace muchos años. He hecho algunos posgrados afuera también de mi país, en Milán y en Barcelona, en la Universidad de Barcelona. Pero sobre todo me he dedicado más que a la investigación a las clases, ¿no? A la docencia durante muchos años, tanto a nivel del colegio secundario como a nivel de la universidad. Y bueno, esta situación que hemos atravesado, ¿no? de pandemia, o que estamos atravesando, fue la que llevó a que un viejo canal que yo tenía en YouTube lo revitalizara de alguna manera para pasar allí mis clases de manera virtual, las clases que eran presenciales. Y una de las cosas que vengo haciendo desde los años 90 es justamente aprovechar en el buen sentido el arte y especialmente el rock para dar mis clases de filosofía, con lo cual también en ese canal que vos nombrabas, Prof. José María Aguerre, no solamente puse mis cursos de filosofía y otras cosas, sino también este programa de filosofía y rock que de alguna manera es el que nos convoca hoy también para charlar un rato. Tengo entendido, profesor, que en realidad, si bien está teniendo un éxito súper grande con el programa, fue en realidad una mera casualidad. Publicó un video haciendo lo que usualmente usted hace en clases y de la nada fue un boom. Usted no sé si nos puede contar cómo fue esa transición de no ser conocido en redes a ser muy conocido. Bueno, un periodista de la Argentina que me hacía una entrevista al principio de todo de radio, me decía, es como que el profesor se le agrandó el aula. Bueno, y fue la misma, fue tal cual, ¿no? Es decir, el canal mío tenía sus videos desde hace años, muy pocas vistas, pero este año trasladé las clases a la virtualidad. Por supuesto que esperando que lo vieran mis alumnos, ¿no? Tengo muchos alumnos, unos 500 alumnos por año, pero digo, bueno, ese era el número de vistas. Y lo que no me imaginaba de ninguna manera era cómo justamente empezaron a ver primero los cursos de filosofía y luego los análisis de rock o los análisis filosóficos de rock, miles de personas. Y bueno, ahí nos volvimos a reencontrar con Héctor, que me dio una gran mano, y no solamente una mano, ¿no? Que de alguna manera entre los dos después ya empezamos a convertirlo ya a una nueva realidad del canal, que no era para lo que estaba pensado en su origen, y así con su edición, con su diseño de los videos, hemos tenido videos que ya han tenido 160, 170.000 reproducciones y hemos ya superado los 52.000 suscriptores, lo cual es muchísimo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta de que seguimos haciendo filosofía, ¿no? Es decir, pasamos música, analizamos, pero es un canal de filosofía y por eso la sorpresa es muy grande, ¿no? Y teniendo en cuenta que a fines de abril estabas en 1.000 seguidores, ¿no? Claro. Y a la actualidad estamos con 52.000 y es algo que sorprende. José María, quisiera que nos cuentes un poco ¿cuándo nació tu pasión por el rock. ¿Siempre fuiste alguien que estaba muy vinculado al rock, a ir a recitales? ¿O cómo fue eso en tu adolescencia, no? Mi pasión, Héctor, fue por la música, no más que por el rock. Siempre me gustó la música desde muy chico.
En realidad al rock me acerqué ya más de grande y justamente como un camino de encuentro con mis alumnos. Yo escuchaba mucho más folclore de mi país, ¿no? De la Argentina, ya que muy parte del año lo pasaba en el campo, bastantes meses del año lo pasaba en el campo, me gustaba mucho el folclore y también la música clásica, ¿no? Mi esposa siempre dice que me han cambiado, porque en realidad yo cuando la conocí y nos pusimos de novios, los dos estudiantes de filosofía, lo primero que hice era tener un abono en el Teatro Colón, ¿no? Es decir, y así lo tuvimos varios años. La cuestión es que encontré en el rock, que siempre yo escuchaba y otros tipos de música también, porque me gusta mucho la música, una forma de llegar. Y eso tiene que ver también con el inicio de mi vida docente. Cuando todavía no había egresado de la Facultad de Filosofía, me tocó ser ayudante de una cátedra con el doctor José María de Estrada, de Filosofía del Arte. Y ahí es donde aprendí el valor que tiene el arte, leyendo con él la poética de Aristóteles, luego explicándola también, y ver cómo el arte es más filosófico que la historia, dice Aristóteles, ¿no? Porque dice, nos muestra lo universal encarnado en algo particular. Y eso me pareció maravilloso, ¿no? La posibilidad de explicar lo que a lo mejor uno tarda hojas y hojas de un libro para explicar, o horas y horas de clase en conceptos, poder verlo encarnado en una obra particular que nos remite desde esa particularidad a lo universal y que produce lo que Aristóteles llama esa mímesis, ¿no? Esa copia, que no es copia literal, sino que es transposición de un modo de ser al otro, que nos muestra la realidad con una profundidad que realmente nos muestra nuestro propio mundo a través de la obra de arte. Bueno, todo esto, que tuvo que ver con mis inicios, me fue llevando a escuchar rock, insisto, Héctor, para mostrar, para acercarme a los alumnos. Y me empecé a entusiasmar, porque, insisto, soy muy ecléctico en lo musical, escucho muchos estilos de música y en cada uno trato de rescatar ese mensaje. Así que bueno, ahí me empecé a entusiasmar con el rock. Por eso yo creo que a los recitales, y ya lo hice más de grande, ya lo hice como profesor. Sí, a los 18 o 20 años no lo hacía, ¿no? Sí. Lo de heavy metal entonces es ya egresado de la carrera, todo. Correcto. Ya egresado de la carrera, ya casado incluso, empecé a ir y bueno, sí, porque me parecía que no se podía hacer este trabajo, que para mí era un gusto hacerlo también, sin meterme de lleno en cada banda o en cada grupo que yo iba a ver. Entonces, que yo iba a pasar, ¿no? En una clase. Era fundamental, sobre todo trabajando con adolescentes y con jóvenes, que ellos vieran que si yo estaba hablando de Megadeth o si yo estaba hablando de Iron Maiden, sabía de lo que estaba hablando. No era simplemente que había encontrado una canción que tenía una idea que coincidía con mi pensamiento y que se las pasaba. Eso yo creo que era terrible. Ni hablar de lo que fue en mi época, donde también nos pasaban rock para mostrar solamente la parte oscura y rebelde, incluso satánica. Es decir, mi objetivo era otro totalmente diferente. Era mostrarles cómo a través del arte podemos encontrar verdades universales o incluso, es decir, deseo de valores universales, ¿no? Y para eso tenía que conocer mucho, no solamente la canción, el contenido que quería explicar, sino también a la banda, a quienes lo hacían. Y así empecé a ir a los recitales y por supuesto que cada uno tiene su propio gusto y dentro de ese gran eclecticismo musical, el metal fue algo que a mí me gustó, me movilizó mucho por la fuerza que tiene, la profundidad de sus letras. Iron Maiden lo he ido a ver los últimos 5 años, los últimos 5 veces que vino a la Argentina estuve en el campo viendo a Iron Maiden, ¿no? Pero bueno, claro. La última ya con 50 años, ¿no? Es decir, con lo cual digo, es como que empecé más tarde, pero bueno, siempre escuché música en general, sí. Claro. Y un poco que ha adquirido esa identidad, ¿verdad? Porque yo he visto algunas notas, algunas entrevistas que le han hecho que siempre es el filósofo metalero, el profesor metalero, cuando lo escriben, es como ha adquirido la identidad del metal para usted. Sí, yo creo que lo que pasa es que, insisto, ¿no? Con esto, Víctor, el metal tiene indudablemente una parte oscura, ¿no? Es decir, de algunas bandas que se fueron hacia la oscuridad, hacia lo monstruoso, hacia incluso, desgraciadamente, hacia el satanismo. Pero tiene mucho más, y eso es lo que no es tan conocido a nivel popular, porque eso destaca más tal vez,
tiene mucha profundidad, tiene mucho... Bueno, está la lucha del bien y el mal, está muy presente. Tiene conceptos no solamente filosóficos, sino teológicos muy profundos. Y además una música que yo creo que también está tocada por músicos que son músicos clásicos, ¿no? Uno lo escucha a Yngwie Malmsteen y realmente no tiene nada que envidiarle a un concertista clásico, ¿no? De los más famosos. Entonces es como que ahí es donde a mí, acordate que yo decía, ¿no? que siempre fui un amante de la ópera y de la música clásica, encontré también un nexo muy fuerte, ¿no? En esa profundidad musical y también de las letras. Las dos cosas se encuentran, yo creo, que en el metal cuando se sabe buscar, ¿no? El problema es que así como la ópera, uno con la primera vez que escucha te cuesta entenderla y quererla y amarla, pasa lo mismo con el metal, ¿no? Pero cuando uno empieza a encontrar la melodía detrás de, es decir, los sonidos y la fuerza que tiene, entonces, bueno, pues digo, por eso es la justificación un poco de eso y es lo que más me define de alguna manera. José. Bueno, profesor, yo tuve la suerte de conocerlo en la Universidad Católica Argentina. Ahí escuché varias presentaciones sobre la muerte, sobre el amor, y me pareció increíble. Fue para mí darme cuenta de la importancia de la música en la filosofía. Y estando acá con tres filósofos, la pregunta es, ¿por qué apostó, decidió por la filosofía? ¿Qué fue lo que lo llamó? ¿Qué importancia le ve a la tarea filosófica, a la docencia, a la filosofía en general? Bueno, eso se remonta también a mi colegio secundario. A mí me gustaba mucho, yo, como decía, ¿no? Por la familia trabajaba el campo, tenía un campo, entonces mucho con lo biológico, con el campo, hasta tercer año del colegio, siempre 15 años, y ahí me empecé a apasionar por la historia. Y de la historia pasé hacia la filosofía. Fue como un paso. Las otras pasiones por la biología y todo lo demás continúan, por supuesto, pero poco a poco desde la historia me fui llevando hacia la filosofía, influido indudablemente por profesores que fueron magníficos profesores en un colegio secundario, donde teníamos 7 profesores de filosofía en distintas áreas, ¿no? Algunos de los cuales algunos de ustedes conocen, ¿no? El doctor Alberto Berro, Héctor del Bosco, Joaquín Migliore, ¿no? Así, profesores que aquí son muy reconocidos en la Argentina y que estaban todos en el colegio secundario, pero que nos transmitían a través de la filosofía no solamente una pasión por la búsqueda de la verdad, sino también una forma de vida. Para nosotros eran modelos a seguir en cuanto a cómo formar una familia, cómo educar a los hijos, cómo encarar la vida. Y así entré en la UCA, una época muy linda de la Facultad de Filosofía de la Universidad, donde encontramos un gran maestro, el doctor Emilio Comar, esloveno, que bueno, es decir, ahí encontramos justamente la matriz de todos estos profesores que habíamos tenido, que eran discípulos de él también, y que, insisto, ¿no? Nos mostraban a la filosofía como un modo de encarar la vida y como un modo también de encontrarle el sentido que trascendía el ámbito de la razón y se abría, por supuesto, a la fe, ¿no? A la vivencia de la fe, ¿no? Y entonces yo recuerdo que en la carrera de filosofía siempre leía a Joseph Pieper, ¿no? Filósofo alemán fabuloso, que recomiendo a todos los oyentes, ¿no? Joseph Pieper tiene obras maravillosas, desde La muerte e inmortalidad, es decir, hasta El ocio y la vida intelectual, pasando por distintas temáticas. La realidad y el bien es un texto totalmente actual acerca del tema de la verdad, del bien, los valores. Bueno, Joseph Pieper yo lo iba leyendo y íbamos viendo cómo él decía, ¿no? En un filósofo cristiano tiene que haber distinción entre filosofía y teología, pero no puede haber separación. Bueno, yo creo que también, ¿no? En un filósofo cristiano no puede haber separación en cuanto a cómo encarar la vida y en esa búsqueda de la verdad y encarnarla. El doctor Comar nos enseñó de una manera muy socrática la filosofía y creo que, bueno, en ese sentido, lo que yo intento hacer con el rock, volviendo al tema del rock, es hacer lo que a lo mejor uno encontraba, salvando las grandísimas diferencias, ¿no? Por supuesto, en la época de los grandes filósofos griegos, ¿no? No eran historiadores propiamente, eran hombres que filosofaban acerca de su realidad y discutían acerca de las problemáticas del momento. Entonces, bueno, el rock me permite eso, ¿no? Discutir sobre problemáticas, situaciones del momento,
rock, la música en general, ¿no? Es decir, y adentrarme en problemáticas actuales que, insisto, ¿no? Apunten a o buscan ver la filosofía de una manera muy existencial, no existencialista, ¿no? Sino existencial, y resolver o por lo menos enfrentar los grandes temas de la vida, ¿no? Es decir, el amor, la muerte, vos citabas, José Manuel, es decir, la angustia, bueno, la familia, esos temas que yo creo que son fundamentales, sobre todo en un tiempo de vacío, en una cultura tan difícil como la que estamos viendo hoy. José María, por ahí calculo por tu trabajo de docencia, el grueso de los que te siguen y los que te escuchan suelen ser jóvenes, tienes bastante contacto con ellos. Nosotros justo acabamos de lanzar hace un par de semanas un programa hablando de la generación Z, que es nuestra generación, la generación joven, y nos gustaría un poco saber, desde tu experiencia propia, cómo ves a esta generación, ¿no? O sea, qué fortalezas, qué habilidades les ves, qué rescatable le ves a esta generación. Bueno, yo creo que indudablemente, yo tengo un amigo, es decir, Roberto Bubas, es un guardafaunas de Península de Valdés, ¿no? Es decir, de allá, es muy conocido, no solamente en la Argentina, ¿no? Sino por haber nadado e interactuado con las orcas, es decir, en su hábitat natural. Como verás, para mí la filosofía no se limita al rock, ¿no? ni a los libros, sino me gusta mucho llevarlo a la vida en distintos ámbitos. Y él insistía mucho, y yo coincido con él, ¿no? Que hay cosas muy positivas en la generación de jóvenes de hoy, ¿no? Es decir, y él es muy esperanzador en eso, yo también, ¿no? Es decir, creo que hay una preocupación por la justicia, por la ecología, por el bien, por la naturaleza, por que realmente está allí. Y hay que de alguna manera acompañar, ¿no? Como diría Sócrates también, para que ellos vayan encontrando dentro de su interior que ese deseo de justicia, ese deseo de bien, que se manifiesta también en la música, esa rebeldía, pero contra la hipocresía, contra la corrupción política, contra todo eso, hay que revalorizarlo un montón. Ahora, junto con eso también, seamos sinceros, encontramos una presión muy fuerte, ¿no? En donde los las nuevas tecnologías tampoco son necesariamente negativas para mí, ¿no? Sino, es decir, son polivalentes, no se pueden utilizar para el bien o para mal, pero las nuevas tecnologías, es decir, a veces bombardeando a los jóvenes de información sin la capacidad o sin el tiempo, sin que les decodifique, los ayude a decodificar, ¿no? Y formarse a través de todo eso, hace que de alguna manera también veamos que este deseo, ¿no? De libertad, este deseo de justicia, a veces se deforme y uno se sienta muy triste cuando de golpe ve jóvenes que con las mejores intenciones terminan levantando banderas, ¿no? Es decir, que no son en defensa de la vida, en defensa de la justicia, creyendo que lo hacen, ¿no? Pensemos lo que ha pasado en estos tiempos en mi país y en muchos otros países también con el tema del aborto, ¿no? Levantando banderas que en realidad, es decir, no de un feminismo que rescata los valores de la mujer y resalta la importancia de la seguridad y de los derechos y de la igualdad, sino que se convierte en una especie de anti-varón, ¿no? Es decir, como lo fue el machismo también en su tiempo. Entonces, ese tipo de cosas supone también un riesgo muy grande para una juventud que, por un lado, creo que tiene deseo de bien, creo que está en la naturaleza del hombre, y siempre lo ha tenido, pero por el otro lado tiene, es decir, quienes lo manipulan o intentan manipular, a través de redes, a través de medios, a través de la política también a veces, y frente a eso también tenemos muchos jóvenes que se adormecen, ¿no? Y que se dejan llevar, es decir, bueno, y abandonan todo esto. Entonces, creo que es una situación muy compleja, pero con esperanzas, en la medida en que cada una de estas cosas se trabaje para el bien, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ecología, ¿no? Es decir, hay cosas maravillosas. Ahora, cuando por la defensa de la ecología yo termino o mezclo la defensa de la ecología con la defensa del aborto, las cosas se complican, ¿no? Uno ya no entiende nada. Y a veces hoy en esta generación se dan estas dicotomías, o se dan estas
incoherencias que yo creo que tienen que ver con ese bombardeo de información y con una cierta ética o moral que de alguna manera apunta a seguir lo políticamente correcto, decimos aquí, ¿no? Y a decir, bueno, tenés que pensar así. Y eso, desgraciadamente, está reemplazando al tema del relativismo, pero no para bien. Sobre una base relativista se ha generado ahora la idea de una verdad que se va imponiendo, un relato que se va imponiendo, y que si el joven no piensa así, queda fuera del sistema, ¿no? Entonces, ahí viene la parte negativa. Por eso digo, hay que ser no creo que sean tiempos peores o mejores que otros, simplemente son los desafíos que se enfrentan los jóvenes hoy son otros, y obviamente están globalizados, y eso también hace que las consecuencias de cómo los enfrenten, para bien o para mal, sean mucho más trascendentes. Perdón, Víctor, vos me ibas a hacer una pregunta. Claro. Sí, ahí en lo que tú justo explicas veo el tremendo valor de lo que tú haces, José María, con tu canal, con todos estos programas que preparas. Claro, porque en realidad, como tú lo dices, siempre en el hombre, en los chicos, en los jóvenes, siempre está la búsqueda del bien, y eso es innegable. Pero muchas veces el no conocer, el no saber, el que no te formen en humanidades, el que no entiendas todo, ¿no? Todos los conceptos de lo que te están hablando, entonces como que te puede terminar haciendo que te manipulen, ¿no? Entonces yo veo, especialmente en Perú, no sé qué tanto allá en Argentina, pero se ha abandonado bastante, por ejemplo, aquí la enseñanza de humanidades, filosofía es muy poco. Nosotros, es más, estamos innovando acá en Perú como el primer podcast de filosofía oficial. Entonces, claro, no se enseña filosofía, la sociología se ha abandonado, la antropología se ha abandonado, y en eso yo distingo, pero un valor tremendo en lo que tú haces, y aparte en la forma en la que lo haces, recuperando a partir de la música para poder llegar más fácilmente a los chicos. Creo que eso es importantísimo, ¿no? Reconocerte ese trabajo. Sí, Víctor, por supuesto que como instrumentos, ¿no? Como nos gusta decir a nosotros, ¿no? Es decir, y con la humildad, y lo digo con sinceridad, de transmitir a través de estas cosas que a su vez nosotros también hemos recibido y nos han enseñado. Es decir, simplemente a lo mejor son los caminos que elegimos para hacerlo lo más o menos original, que no es lo importante ser original, sino que lo importante es transmitir lo que alguna vez aprendimos nosotros a esas nuevas generaciones, pero en ese sentido ir poniendo ese límite, ¿no? Porque no es algo lo que yo hago más que eso, transmitir lo que en su momento a mí me enseñaron, y creo que sí, creo que es necesario, sobre todo como disparador o despertador. El objetivo tal vez no es bajar una línea, el objetivo no es generar, es decir, otro tipo de aparente manipulación, porque lo que hacemos nosotros de ninguna manera es una manipulación. Manipulación, ya la palabra manipulación significa truco, engaño, ¿no? Mentira. Sino despertar, sino, es decir, tratar de generar en el otro las ganas de pensar por sí mismo, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental. Yo siempre en filosofía empiezo mis cursos hablando de 4 actitudes del filósofo, ¿no? La humildad, que implica reconocer en primer lugar todo lo que nosotros valemos, porque a veces uno dice humilde, bueno, es reconocer que uno no, primero que todo es reconocer todo lo que valemos, y yo creo que, como le contestaba a Jean-Pierre, hoy tenemos una generación que tiene cosas muy valiosas y hay que empezar por allí. La humildad, que también implica reconocer las limitaciones, cuando ese joven cree que puede llevarse todo por delante, cuando nos olvidamos de lo que nuestros mayores nos han enseñado, de la tradición, etc., hacemos estragos. Entonces la humildad supone reconocer los propios talentos, las limitaciones. Cuando uno reconoce las limitaciones, y yo me incluyo entre ellas y las tengo y muchísimas, logra la apertura, que supone un abrirse a la realidad, más allá de lo que me digan rápidamente o de las informaciones que dan vueltas por las redes sociales, y esa apertura supone también, obviamente, vencer el temor a quedar expuesto, porque cuando uno se abre queda expuesto, o el temor a escuchar cosas que a uno no le gusten, porque a veces uno escucha cosas que no es lo que más le gustaría oír, pero bueno, que son verdades. La apertura lleva a una docilidad, y ahí viene la clave, ¿no? Dejarse guiar, dejarse orientar,
no termina así. Empieza allí el proceso para terminar, sí, en el pensamiento propio. Cuando hablo de dejarse guiar, no hablo de dejarse manipular, hablo de la doquilitas, ¿no? Que era esa gran virtud romana por excelencia que nos permitía dejarnos conducir y abrirnos hacia la realidad para luego sí hacer nuestro propio juicio crítico y valorativo. Bueno, eso, explicado en una perspectiva teórica, ya debe haber aburrido a muchos de nuestros oyentes, ¿no? Así como acabo de hacer ahora. Entonces, para antes de que se vayan, me parece importantísimo. Es bueno mezclarlo con el rock, ¿no? Porque entonces uno cuando esto lo explica con una canción de 21 Pilots, ¿no? O cuando uno lo explica con una canción de Passenger o de Iron Maiden, o cambiando los estilos, ¿no? Es decir, o de Pedro Capó, es decir, claro, uno dice, bueno, hey, ¿qué pasó, no? Me está diciendo estas cosas y me lo están diciendo estos músicos que yo escuchaba para bailar o escuchaba porque me gustaba, y ellos también están viendo eso, ¿no? Y ellos también me están diciendo lo mismo, a lo mejor con otras palabras, pero bueno, simplemente lo que nosotros hacemos es como despertar y decir, mirá, escuchá, ¿no? En el fondo escuchá tu corazón, ¿no? Porque en el interior habita la verdad. Nunca como este año hemos trabajado con Héctor, con un filósofo que ha aparecido muchísimo en nuestro canal, que ha sido San Agustín de Hipona, ¿no? Y justamente San Agustín aparece en este tiempo. Es fundamental tratar de encontrar esa verdad en el interior, en lo profundo, ya que con esto, para los especialistas, de ninguna manera quiero decir que el camino de Santo Tomás, que es el que me ha formado, se contradiga, todo lo contrario, ¿no? Pero en un tiempo en donde abrirse a una realidad exterior es tan difícil, es como volver hacia el interior y allí encontrar las fuerzas para elevarnos hacia una verdad, ¿no? Que nos trasciende, que está obviamente en la esencia de las cosas, pero también está en nuestro interior. Súper interesante la entrevista, ¿verdad? Esta fue la primera parte de nuestra reunión con el profesor José María Guerra. Podrás escuchar la segunda parte el próximo jueves a las 8 p.m. en Conectados Podcast. No olvides dejar tu like y seguirnos en todas nuestras redes. ¡Nos vemos!